En septiembre de 1944, las tropas aliadas liberan la ciudad belga de Lieja. Es, claro, un momento de euforia, el final de una ocupación nazi brutal. Pero para la comunidad judía de la ciudad, la liberación no fue un final feliz y ya está. No, fue el comienzo de una lucha totalmente nueva y, la verdad, muy compleja. Vamos a ver qué había realmente detrás de toda esa celebración. Fijaos en esta imagen. Es la alegría hecha foto, ¿verdad? Soldados alemanes que se rinden, civiles belgas sonriendo. Se puede casi sentir la euforia en las calles. Para la mayoría, la guerra había terminado. La libertad parecía algo total, un nuevo amanecer después de años y años de oscuridad. Y aquí, claro, es donde la historia se tuerce. Porque para los judíos que habían logrado sobrevivir, ya sea escondidos, en campos o luchando en la resistencia, esta libertad era otra cosa. Era una libertad manchada por la pérdida, por el trauma y por una incertidumbre que te ahogaba. A ver, ¿qué significa ser libre en una ciudad donde todo lo que tenías, todo lo que conocías, ha sido arrasado? Bueno, pues en este análisis vamos a recorrer este viaje tan complicado. Empezaremos con esa ilusión de la liberación, luego nos meteremos de lleno en el caos de la posguerra, veremos esa lucha personal por reconstruir vidas y una comunidad entera, las divisiones internas que fueron muy duras y, para terminar, la batalla por la memoria, por cómo se iba a contar esta historia. Empecemos por ahí. Para los cerca de 2.500 judíos de la región de Lieja, la liberación no fue, ni de lejos, una vuelta a la normalidad. Mientras la ciudad entera estaba de fiesta, ellos salían de sus escondites para encontrarse con un mundo que ya no reconocían, y sobre todo, con el hueco inmenso que habían dejado sus seres queridos. Y es que esa alegría de los primeros días se esfumó muy rápido y dio paso a una realidad, bueno, bastante más cruda. Lieja no se convirtió en una ciudad tranquila de un día para otro. Al contrario, se hundió en una nueva clase de caos. La guerra en realidad no se había marchado del todo. Pocos meses después de ser liberada, la ciudad quedó paralizada por unas huelgas industriales masivas. Y por si fuera poco, durante ese invierno los alemanes lanzaron una campaña de bombardeos aterradora con sus cohetes V1 y V2. Cayeron casi 1.700 sobre Lieja, mataron a más de 1.200 personas y destrozaron 78.000 casas. Es tremendo pensar en sobrevivir al holocausto para enfrentarte a que la muerte te caiga literalmente del cielo. En mitad de todo este caos, los supervivientes judíos empiezan a volver. Vuelven a sus casas, o a los escombros donde antes estaban sus casas, solo para empezar a entender la verdadera dimensión de la catástrofe personal que habían vivido. Esta foto es que te rompe el corazón. Muestra a supervivientes y a sus familiares en un centro de acogida, esperando, con una desesperación total, alguna noticia. Buscaban saber algo de sus hermanos, de sus padres, de sus hijos, los que habían sido deportados. Y la cruda realidad es que, en la mayoría de los casos, esas noticias nunca llegaron. La alegría de un reencuentro era una excepción increíblemente rara y dolorosa. Y para colmo, la burocracia. Una burocracia totalmente insensible. Los nazis habían organizado lo que llamaban la Möbelaktion, que era básicamente el saqueo sistemático de las casas judías. Pues bien, Osias Cayus, al volver de la clandestinidad, encuentra parte de sus muebles en un almacén. Y para recuperarlos, le piden que pague los gastos. Es que es increíble. No solo lo había perdido todo, sino que encima tenía que pagar para recuperar una mínima parte de lo que era suyo. Para que podamos entender la profundidad de esta tragedia, vamos a centrarnos un momento en una única familia, los Adler. Su historia le pone cara y nombre a unas cifras que, de tan grandes, a veces se nos escapan. Tzachi y su marido, Germain, eran sastres. Tenían 3 hijas. Como tantos otros, vivían escondidos con papeles falsos. Pero una mañana, a las 5, la Gestapo llamó a su puerta. Germain justo estaba en el hospital. Arrestaron a Tzachi junto a sus 2 hijas pequeñas. De ahí se las llevaron a Malinas, que era el campo de tránsito en Bélgica, desde donde salían los trenes hacia los campos de exterminio. El 19 de mayo las metieron en un convoy con destino a Auschwitz. 2 días después de llegar a Auschwitz, Tzachi y sus 2 hijas fueron asesinadas en las cámaras de gas. Así, sin más. Un final brutal, despojado de cualquier tipo de humanidad. Germain sobrevivió. Cuando Lieja fue liberada, regresó. Volvió a una casa vacía, a la noticia de que su mujer y 2 de sus 3 hijas habían sido asesinadas. Y su historia, tristemente, era la historia de cientos de supervivientes de Lieja. Ante una devastación así, y con un Estado belga que estaba completamente desbordado y no ofrecía ninguna ayuda específica para las víctimas del racismo nazi, la comunidad judía se dio cuenta de algo muy claro. Si querían salir adelante, iban a tener que hacerlo solos. Tenían que ser sus propios salvadores.
Y de ahí nació la Aideos Israelites Victims de la Guerra, la AIVG. Es que es impresionante ver la estructura que montaron. Súper completa. Crearon comités para absolutamente todo, desde la ayuda más básica, como la comida, hasta temas legales, la localización de los huérfanos e incluso un comité para perseguir a los colaboracionistas. Era, en esencia, un plan para reconstruir una sociedad entera desde la nada. Pero claro, no hay que pensar que esta reconstrucción fue un camino de rosas, todo unidad y armonía, ni mucho menos. Bajo esa superficie de autoayuda, la comunidad estaba rota, profundamente fracturada. El trauma no los unió a todos, de hecho, en muchos casos, lo que hizo fue reabrir viejas heridas y crear otras nuevas. Una de las batallas más duras se libró por el futuro de los niños. Los huérfanos que sobrevivieron se convirtieron de repente en el centro de una lucha ideológica. Por un lado, los sionistas, que decían que el único futuro seguro estaba en una patria judía en Palestina. Por otro, los comunistas, que habían sido muy importantes en la resistencia y que defendían que el futuro estaba en construir una nueva Bélgica socialista, sin antisemitismo. Y esto no era solo una discusión teórica, ¿eh? Los sionistas montaron escuelas como esta, una Hachashara agrícola, para enseñar a los niños y prepararlos para irse a Palestina. Cada niño que conseguían enviar era una victoria para su bando, y claro, una derrota para el otro. Y ojo, que la política no era la única brecha. También había una división religiosa muy fuerte. Este panfleto en yiddish es una prueba fascinante. Llama a protestar contra lo que denominan el funcionamiento dictatorial de la sinagoga. Durante años hubo una lucha de poder tremenda entre los judíos más ortodoxos, muchos de ellos inmigrantes de Europa del Este, y los judíos más liberales y asimilados. La guerra no hizo más que echar leña a ese fuego. Y con esto llegamos a la última batalla, y quizá la que más ha durado, la batalla por la memoria. Una vez que el polvo de la guerra se asentó, la pregunta era, ¿cómo iba a recordar Lieja todo lo que había pasado? Pues bien, la historia oficial la estableció el alcalde, Joseph Bologne, casi al instante. En su primer discurso, tras la liberación, proclamó a Lieja ciudadela de la resistencia, la más valiente de todas. Creó un mito, una historia de heroísmo y unidad. El problema es que esa era solo una parte de la historia. Y aquí está la otra parte. 733. Ese es el número de judíos de la región de Lieja que fueron asesinados en el Holocausto. Y aquí viene lo más duro. Más del 60% de ellos fueron localizados y arrestados gracias a los registros y las listas que la propia administración del alcalde Boulogne había entregado a los nazis. El gran mito del heroísmo ocultaba una verdad muy incómoda de colaboración. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, que es crucial. La memoria histórica no es algo que simplemente pasa, no, se construye. Se eligen los héroes, se silencian las partes más oscuras y se olvidan las historias que no encajan. Durante décadas, la historia concreta del sufrimiento y también de la resistencia de los judíos de Lieja simplemente se borró del relato oficial. Ha sido gracias al trabajo de historiadores y asociaciones en los últimos años que estas historias están volviendo a salir a la luz, para asegurar que la memoria completa de la ciudad, con todas sus luces y sus sombras, no se pierda.